Hola, Dios te bendiga, bienvenido a tu devocional del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de Números capítulo 18. En este capítulo vemos un acuerdo que Dios hace con Aarón, con toda su descendencia, pero también con la familia de Aarón, los parientes de Aarón, que eran los descendientes de la tribu de Leví. El Señor hace un acuerdo con Aarón y le dice a Aarón, tú y toda tu familia y todos tus hijos y tus nietos y tus bisnietos y todos los demás van a ser los únicos responsables del sacerdocio. Solamente en esa familia podían turnarse el trabajo del sumo sacerdote o del sacerdote. Y toda la demás familia de Leví, todos los demás clanes que formaban parte de la descendencia de Leví, eran los responsables de ayudar a Aarón con las labores del sacerdocio. Estas labores no eran sencillas, es algo que debemos de tomar muy en cuenta. No eran sencillas, era una labor que requería de mucho esfuerzo, sobre todo esfuerzo físico, porque era presentar el sacrificio de cada familia o quizás de cada persona, depende de la cantidad de pecado que había entre el pueblo. Cada persona presentaba un sacrificio y a veces eran toros, eran vacas, eran corderos, eran diferentes clases de animales, desde las más pequeñas que eran las tórtolas, las aves, a los más grandes que eran pues las vacas, los, no sé, corderos, cosas, eran animales grandes, requería mucho esfuerzo, era de mucho sacrificio, no era una labor sencilla, por lo tanto necesitaba mucha ayuda. Y algo que me gusta mucho de este pasaje es que Dios le dice a Aarón, tú tienes el privilegio de servir. Y es que en esta sociedad donde vivimos actualmente, hemos perdido ese concepto del servicio. El servicio es un privilegio, no para el que es servido, sino para el que sirve. Para nosotros debe de ser un privilegio servir a los demás. Sin embargo, nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro anhelo de ser servidos y de decir, ay, yo soy más que los demás, y tú eres mi sirviente, mi criado, mi esclavo, no sé, ese orgullo nos ha llevado a ver el servicio como algo que no vale la pena hacer, a menospreciarlo de hecho y a pensar que no es un privilegio cuando es realmente un privilegio. Servir siempre ha sido un privilegio, pero nosotros hemos cambiado ese concepto. Este privilegio tenía su remuneración. Los sacerdotes debían de vivir, los sacerdotes y los ayudantes debían de vivir de las ofrendas que el pueblo daba y estaba establecido determinada cantidad de ofrendas por familia para el sustento y mantenimiento del tabernáculo, del templo y de los que servían en el templo. Su más grande privilegio era servir a Dios. Y el detalle es que hoy el Señor nos ha llamado a servir. El Señor nos ha dado el ejemplo más grande que fue Jesucristo de servicio. Él siendo el Mesías, siendo el Salvador del mundo, siendo el Dios mismo encarnado, Él nos dio el ejemplo más grande de servicio. Voy a preguntar esto, quizás sea muy tonto de mi parte preguntarlo, pero quiero hacerlo. ¿A qué te ha llamado el Señor? Y tú quizás me puedes decir, a ser un levita y yo voy a ser un adorador en el templo, a ser pastor, a ser misionero, a ser maestro. Bueno, todos ellos son servidores. El Señor te ha llamado a servir. El Señor te ha llamado a servir a los demás. Y aquellos que son más que tú y aquellos que son menos que tú, bueno, que tú consideras que son más que tú, porque todos somos iguales en el Señor. Pero el Señor nos ha llevado a servir, nos ha llamado, perdón, a servir. Tómalo como un privilegio, como el mejor de los trabajos que puedes hacer. Hasta aquí con este devocional, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Nos vemos pronto.